Convención de Ljubljana, La Haya, establece un sistema de cooperación en la investigación y procesamiento de los crímenes más graves bajo el derecho internacional. En particular, cubre la investigación y el procesamiento de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Además, los estados también pueden optar por extender la cobertura de la Convención a las desapariciones forzadas, la tortura y el crimen de agresión. La Convención tiene múltiples partes que establecen el sistema. La primera parte contiene las definiciones de los delitos previstos en la Convención, así como las disposiciones jurisdiccionales y la obligación de extraditar o juzgar. Otras partes de la Convención contienen los aspectos procesales de la cooperación, incluido el intercambio de información, confidencialidad y los procedimientos relacionados con la extradición. En adición, la Convención prevé el derecho de la reparación de las víctimas, así como procedimiento para garantizar la recuperación de activos. En suma, la Convención trabaja para llenar los vacíos existentes en la impunidad. Por ello, es una adición importante al marco de justicia internacional. Bueno, las definiciones de crímenes utilizadas en la Convención provienen directamente del Estatuto de Roma. La idea detrás del uso de las definiciones del Estatuto de Roma, garantizar un estándar común a nivel mundial que sirviera como base para la cooperación en la investigación y el procesamiento de estos crímenes. Las definiciones de la Convención no impiden que los estados adopten normas más protectoras en su sistema interno, pero como mínimo las definiciones internas de los delitos deben ser coherentes con las definiciones que provienen originalmente del Estatuto de Roma. Además, el sistema de la Convención se construyó para complementar el sistema del Estatuto de Roma, en lugar de competir o entrar en conflicto con él. Por lo tanto, los estados que son partes del Estatuto de Roma también pueden convertirse en partes de la Convención sin que exista un conflicto de obligaciones. Asimismo, los estados que no son partes del Estatuto de Roma también pueden ratificar la Convención. Tampoco deben tener miedo de hacerlo. La Convención no crea jurisdicción adicional de la CPI, pero sí permite la cooperación en investigaciones y procesamientos de crímenes graves entre estados que no son partes del Estatuto de Roma, entre ellos, así como con aquellos estados que no son partes que son partes del Estatuto de Roma. Las partes de la Convención tendrán 5 obligaciones principales. Primero, deben criminalizar los crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad, de acuerdo en su sistema interno con las definiciones establecidas en la Convención. Estas definiciones reflejan las que se encuentran en el Estatuto de Roma, pero a los estados también se les permite definir los crímenes de una manera más protectora. Esto es sumamente importante para garantizar un estándar universal que no solo facilite la cooperación, sino que también garantice el derecho de las víctimas a denunciar violaciones cuando de otro modo no tendrían ese derecho. Segundo, establecer jurisdicción. Los estados deben ejercer jurisdicción sobre los perpetradores de estos delitos que se encuentren en el territorio bajo su jurisdicción. Tercero, extraditar o juzgar. Cuando se encuentra a un perpetrador de cualquiera de estos crímenes en un territorio bajo la jurisdicción de un estado parte, el estado debe extraditar a la persona para procesamiento.
o debe abrir su propia investigación o procesamiento penal. Esta es una gran innovación en el derecho internacional, ya que no tenemos un reconocimiento de esta obligación para todos los delitos en otros tratados. Cuarto, los estados parte deben intercambiar información y ayudarse mutuamente en la investigación y procesamiento de estos crímenes. Quinto, los estados deben establecer el derecho a la reparación para las víctimas. Lo que es más importante, las víctimas se definen ampliamente en la Convención para no limitar a quienes pueden solicitar reparaciones. Finalmente, la forma de reparación permitida tiene un alcance potencialmente amplio. Por ejemplo, la Convención permite la recuperación de activos para garantizar la disponibilidad de al menos alguna forma de reparación. La Convención es muy completa en su enfoque y representa una gran innovación en el derecho penal internacional. Sin embargo, un área potencialmente problemática es la capacidad de los estados para presentar una reserva a la disposición que establece la obligación de extraditar y juzgar. Si bien la reserva solo se permite si está de acuerdo con el derecho internacional y debe renovarse cada 3 años, los estados aún pueden tratar de argumentar que no existe la obligación de extraditar y juzgar cuando se encuentra a un perpetrador de genocidio o crímenes de lesa humanidad, principalmente porque no existe un tratado previo que establezca esa obligación. A pesar de que podría decirse que exista una obligación para estos delitos bajo el derecho internacional consuetudinario. Los estados que presentan una reserva a la cláusula jurisdiccional corren el riesgo de abrir una brecha que permitiría un refugio seguro para los presuntos perpetradores. Es por eso que nosotros, la CIJ, abogamos porque los estados firmen la convención, pero que lo hagan sin reservas a las cláusulas jurisdiccionales. Esto es importante para la eficacia de la convención, pero también para garantizar que exista en consonancia con el derecho y las normas internacionales. El papel de la sociedad civil en las negociaciones fue importante para garantizar una convención acorde con el derecho y las normas internacionales. Se permitió a las organizaciones de la sociedad civil asistir como observadores a todas las sesiones de las negociaciones, pero también se les permitió hacer declaraciones en pie de igualdad con los estados votantes. Esto fue importante porque la sociedad civil pudo señalar cuando se podía mejorar una disposición o una sugerencia para garantizar que estuviera en consonancia con el derecho y las normas internacionales. También fue importante, por ejemplo, cuando ciertos estados trataron de presentar propuestas que no estaban en consonancia con el derecho y las normas internacionales. La sociedad civil podría reaccionar ante esas propuestas y lograr que esto fuera conocido entre las delegaciones. Al final, las delegaciones estatales tomaron directamente el aporte de la sociedad civil presente y se refleja en la redacción de muchas partes de la convención y los estándares que contiene. En particular, los relativos a las definiciones, la jurisdicción y el derecho a la reparación para las víctimas. Sin la participación de la sociedad civil en estas negociaciones, es poco probable que la convención hubiera terminado tan firmemente en línea con el derecho y las normas internacionales.
Esta es una lección para la negociación de todos los tratados con componente de derechos humanos. Una presencia y un compromiso fuertes y unificados de la sociedad civil son esenciales. La convención estará abierta a la firma en el primer trimestre de 2024 en La Haya por 2 semanas. La convención entrará en vigor 3 meses después de la firma del tercer estado. Como resultado, esperamos que la convención entre en vigor el segundo trimestre de 2024. Entre ahora y entonces, será importante que los estados inicien los procesos internos necesarios para la ratificación de la convención. También será un periodo importante para crear conciencia entre los estados que no participaron en las negociaciones para que, con suerte, también podamos obtener su ratificación. Cuantas más ratificaciones haya, más eficaz será la convención, razón por la cual la ratificación universal es tan importante y vale la pena luchar por ella. Una vez que la convención haya entrado en vigor, será importante promover la ratificación, pero también garantizar la adhesión. La sociedad civil tiene un papel continuo que desempeñar a medida que avanza el sistema de la convención.